Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video de la serie Autoaprendizaje de Idiomas. El día de hoy voy a hablar de cómo mejorar nuestro vocabulario, cómo incorporar más palabras a nuestro léxico. Recordemos que aprender un idioma significa principalmente aprender 5 cosas: su sistema de escritura, su vocabulario, su gramática, su pronunciación y elementos contextuales y pragmáticos de uso de la lengua. Es decir, el vocabulario es solo uno de los 5 pilares que uno debe trabajar, pero a muchas personas es el que más le preocupa. Mucha información que está organizada en internet en forma de tablas, de infografías, está orientada a aprender vocabulario. Es posible encontrar cientos de videos enfocados solamente en mejorar vocabulario. Pero este no puede ser un ejercicio aislado, no es posible mejorar solamente vocabulario y que de manera global mejore todo el idioma. Nuestro nivel siempre va a estar determinado por cuál de estos 5 componentes es el más débil. Así que debemos tener muy claro no solamente qué vocabulario debemos aprender, sino también cuándo es el mejor momento para aprenderlo y con qué recursos, de qué manera, con qué métodos hacerlo. Dentro del proceso de aprender un idioma hay ciertos momentos en los cuales aprender vocabulario es mucho más relevante que aprender los otros componentes. Y uno de esos es justo el comienzo. El primer contacto con un nuevo idioma generalmente es aprender a saludar y presentarnos. Y casi siempre eso lo aprendemos de memoria, no hacemos un análisis gramatical de por qué esas palabras son las que están siendo utilizadas. Pero a medida que nuestro vocabulario se expande, empezamos a incorporar las explicaciones de gramática, la mejora en la pronunciación. Y si ese es nuestro interés, también aprenderemos a escribir. ¿Y qué vocabulario aprender? Naturalmente hay ciertas palabras que son muy comunes y que deberíamos incorporar cuanto antes, no solo porque en sí mismas sean comunes, sino porque nos permiten utilizar la poca gramática que hemos ido construyendo. Por ejemplo, si en la mayoría de los idiomas lo primero que aprendemos es el verbo ser o estar o tener, al comienzo el principal vocabulario va a ser lo que nos permite utilizar ese verbo. Por ejemplo, el vocabulario de la familia, de las profesiones o las nacionalidades. Pero supongamos que ya hemos superado esta primera etapa, nuestro vocabulario ya no está en cero. ¿Cómo seguir construyendo vocabulario? ¿Qué es lo que debemos aprender? Y en este punto mi recomendación es tratar de que el vocabulario nuevo sea muy relevante. Es decir, el vocabulario de las cosas de las que ustedes hablarían aún en español. Vocabulario relacionado con su profesión, con sus preferencias, con su contexto, con las experiencias del pasado que quisieran comentar, con sus rutinas diarias, con los objetos de los que están rodeados. Por ejemplo, en mi caso a mí me gustan 2 deportes, me gusta el tenis de mesa y me gusta el ciclismo profesional. Me gusta ver competiciones por internet, me gusta discutir los resultados, me gusta hacer predicciones, anticiparme, debatir y naturalmente me gustaría hacer eso en los idiomas que aprendo. Pero en un curso tradicional es muy probable que ese vocabulario no aparezca por ningún lado, entonces lo tengo que construir por mi propia cuenta. En ese punto entran en juego varias estrategias y hoy voy a hablar de una de ellas, que es el uso de tarjetas. ¿En qué consiste esta estrategia? Muy sencillo. La idea es armar un paquete de tarjetas, las puedo conseguir en blanco, de manera que en uno de los lados aparezca la información que yo ya conozco, o sea, la información en este caso en español, pero también podría ser información en el idioma que aprendo, pero que ya domino. Y en el otro lado va a aparecer la información que voy a aprender. Por ejemplo, voy a mostrar algunas de las tarjetas que yo preparé cuando estaba estudiando colocaciones en inglés. ¿Y qué son colocaciones? Son aquellas combinaciones de palabras que son reglas fijas, que siempre se deben utilizar juntas. Por ejemplo, en esta tarjeta tomada al azar había escrito 10 colocaciones. En este lado están en español, en este lado están en inglés. Y la idea es aprender qué preposición va con cada verbo. Por ejemplo, el primero es el verbo recover, recuperarse. En español decimos, estoy recuperando de, recuperarme de eso, de aquello. Y eso hace que intuitivamente yo quiera decir en inglés recover of, porque muchas veces el equivalente a la preposición española de es of. Pero este verbo recover necesita la preposición from. Entonces es recover from something. En este lado escribo recuperarse de, en este lado escribo recover from y así con cientos de otros ejemplos. Al final logro tener un paquetico importante y es el momento de estudiar con ellos. La idea es que en momentos en los que dispongo de 1 minuto, 2 minutos o solo 5 minutos, puedo sacar una tarjeta al azar y si me sale por el lado del español, pues digo, caramba, bueno, tengo que traducirlo al inglés, tengo que ser capaz de expresar eso con la preposición correcta. Y si me sale por el lado del inglés, entonces tengo que hacer la traducción al español. Y eso es todo, así se trabaja. Con este método es posible no solamente aprender vocabulario, sino aprender conjugaciones, declinaciones y otros elementos del idioma. Bien, yo he querido mostrar el ejemplo, pero personalmente a mí no me gusta este método, pero conozco gente que ha logrado muy buen nivel con ello. De hecho, en la descripción comparto el enlace de esta página en la cual una persona angloparlante comparte su experiencia partiendo desde el absoluto cero y llegando a un nivel C2 de italiano solamente utilizando tarjetas. De hecho, él hace las cuentas y dice que las utilizó más de 300.000 veces en 3 años. A mí personalmente me parece la manera más aburrida de aprender un idioma, pero él lo hizo.
Su principal intención era demostrar que era posible y lo logró. Pero como con el uso de cualquier otra herramienta, el hecho de que lo haya logrado no significa todos debemos hacerlo así. Significa es posible hacerlo así. Así que inténtenlo, explórenlo y verifiquen en ustedes mismos en su propia carne qué tan efectivo es. A mí personalmente no me gusta este método. Yo preparé estas tarjetas para estudiar de esta manera, pero no me gustó hacerlo así. Pero ese concepto básico ha sido traducido a algunas aplicaciones que son un poco más divertidas, entre ellas Duolingo, Anki o Memrise, de la que hablo aquí en este video dentro de mi proceso de aprender ruso. Allí he aprendido exactamente dónde es más conveniente aprender vocabulario. Yo empecé, como ya expliqué, aprendiendo los saludos y lo más básico. Luego necesité estudiar la gramática que me explicara por qué eso que estaba repitiendo se dice así, se escribe así y en ese orden. Pero luego llegué a un punto de estancamiento, un punto en el que yo vi, de aquí no puedo pasar si sigo haciendo esto mismo. Yo dije, listo, ¿qué viene aquí? Necesito aprender casos y declinaciones, pero no tengo el vocabulario necesario para trabajar ese tipo de contenidos. Y en ese punto fue muy útil encontrar la aplicación Memrise, que es el mismo concepto de utilizar las tarjetas, pero en mi teléfono o en mi computador. Sin embargo, naturalmente, esto tiene su límite. En este momento en el que yo estoy, que soy un absoluto principiante, necesito aprender vocabulario muy rápido de cosas muy cotidianas. Pero cuando ese vocabulario ya esté incorporado, cuando yo sepa suficiente gramática, ese tipo de ejercicios van a perder su pertinencia. Porque yo voy a preferir encontrar contenidos reales en internet, noticias, documentales, blog, la Wikipedia en ruso. Y quizás, si quiero ser un poco más pretencioso y tener un alcance mucho mayor, literatura en ruso. Y cuando yo sea capaz de enfrentarme a esos contenidos, la estrategia va a cambiar. Entonces va a ser a través de la lectura y de escuchar que voy a aprender nuevo vocabulario. Tal y como lo describo en este artículo, que compara la lectura intensiva y la extensiva. Y una de las ventajas de la lectura extensiva, es decir, de textos largos que necesito comprender, aunque no 100%, es que voy a estar expuesto a contenido de muy buena calidad y a nuevas palabras. Pero este tema lo voy a desarrollar en el próximo video. Cuando uno aprende un vocabulario y sabe reconocer esa palabra en un texto que uno está leyendo, estamos hablando de un vocabulario pasivo. Soy capaz de reconocer esa palabra cuando la leo o cuando la escucho. Pero hay un ejercicio adicional que hay que hacer y es pasar ese vocabulario de su estado pasivo a su estado activo. Es decir, ser capaz de utilizar esa palabra, bien sea escribiendo o bien sea hablando, tomando la decisión de usarla en muy poco tiempo, casi que en tiempo real. Nosotros siempre vamos a tener una brecha entre cuánto somos capaces de comprender y cuánto somos capaces de producir. Y hay que trabajar por reducir esa brecha. Esta parte no se trata solamente de aprender vocabulario porque si ya lo conocemos, sino ser capaz de utilizar el vocabulario en los diferentes contextos en tiempo real. Eso requiere otro tipo de estrategias que también voy a explicar en un video posterior. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Armen sus propias tarjetas. Prueben aplicaciones como estas, como Anki, como Duolingo, como Memrise. Y estén pendientes de los futuros videos en los cuales voy a explicar cómo pasar ese vocabulario pasivo a vocabulario activo. Así que no se desprendan de esta serie y hasta la próxima, con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.